Hola jóvenes, buenos días o tardes, no sé qué sea. La clase pasada estuvimos hablando acerca de los tipos de sociedades que se han ido estableciendo a lo largo del tiempo. Lo que veremos ahora es las formas de agrupamiento humano, ¿vale? La forma en la que las personas se han ido juntando hasta formar sociedades y agrupamientos ha llevado un nombre diferente a lo largo del tiempo en relación a cómo y por qué se han dado estos agrupamientos, ¿sale? Empezaremos entonces con nuestro tema que es, obviamente, formas de agrupamiento humano. Y empezaremos con la definición de agrupamiento. Vamos a definir lo que es el agrupamiento como una pluralidad de individuos que se hallan en contacto y que tienen conciencia de cierto elemento común de importancia. Es decir, es un grupo de personas que saben que están viviendo en un determinado grupo y que si una de ellas deja de hacer lo que le corresponde, prácticamente el grupo no funcionaría de la manera correcta. Imagina que estamos en un grupo, por ejemplo, de 5 personas. A uno le toca eh, cazar, por ejemplo, a otro le toca reparar una casa, a otro le toca ir al río por agua, etcétera. ¿Qué pasa si una de las personas al final del día no cumplió con su cometido o con su trabajo, con la tarea que se le ha encomendado? Simplemente o no habrá comida o no habrá agua o el techo no estará reparado, ¿sale? Entonces, en un agrupamiento prácticamente todas las personas son indispensables entre sí. Si uno no realiza la acción que le corresponde, entonces no funciona de manera correcta el entorno, ¿vale? La primera forma, bueno, sabrán ustedes que anteriormente las personas eran nómadas, es decir, viajaban de un lugar a otro en busca de alimentos o de algún lugar que les proporcionara los elementos adecuados para poder subsistir. Los agrupamientos no estaban tan desarrollados en este tipo de sociedad, es decir, en donde las personas se la pasaban viajando de un lugar a otro, ¿sale? Cuando eran nómadas. Se da el agrupamiento cuando se vuelven sedentarios, es decir, cuando las personas ya empiezan a quedarse en un solo sitio y empezar a formar su civilización en ese lugar, ¿vale? Entonces, el sedentarismo es la primera manifestación de agrupación humana. De ahí empiezan a establecerse entonces los diferentes tipos de agrupaciones. El primer tipo de agrupación que veremos son las hordas. Cada agrupación que veamos a partir de ahora tiene características específicas que tú irás anotando, ¿vale? Las hordas, en este tipo de agrupación, las personas no se establecían en un lugar fijo, es decir, pasaban de un lugar a otro. No eran tan nómadas, pero tampoco eran tan sedentarios, era como un término medio, ¿sale? Trataban de sacarle provecho a lo más que se podía en el entorno en el cual habitaban. Entonces,
Como primer punto tenemos que las personas no se establecían en un lugar fijo, cazaban y recolectaban frutos para subsistir. Esta es una imagen representativa de lo que es una horda, ¿sale? Así es como vivían prácticamente. Se la pasaban de un lugar a otro aprovechando los recursos, hacían sus casas, pero eran temporales y ya después viajaban a otro lugar. El siguiente tipo de agrupación son los clanes. Los clanes eran una agrupación también similar a las hordas, pero estos tenían un tinte o una percepción un poco más militar. Era una agrupación más militar, es decir, para defender su terreno, su territorio, su comida, etcétera, o a los suyos, dado que este tipo de organización, de agrupación, se forma también a partir de personas de la misma familia. ¿Vale? Entonces aquí ya empieza a haber ciertos lazos familiares en las agrupaciones, en las personas. El siguiente tipo de de agrupación son el siguiente tipo de agrupación son las tribus. Las tribus era una asociación de varias familias, aquí ya no es solo una como en los clanes, es una asociación de varias familias dirigidas por las personas mayores, los cuales eran llamados jefes o patriarcas. La persona con más edad era la que tomaba la dirección, por llamarlo de alguna manera, de la tribu o de la asociación que estamos hablando. Y tenemos aquí una imagen representativa de las tribus. Actualmente existen varias tribus, a pesar de todo el avance social, tecnológico, etcétera, que se tienen, hay diversas culturas que siguen agrupándose a través de este tipo de organización. ¿Sale? Existen muchas tribus en África, inclusive aquí en nuestro continente, en Brasil, eh, nuestro propio lugar territorial. Tenemos lo que son tribus en el Amazonas, que es una serie, un conjunto de, de selvas. Tenemos lo que es entonces tribus representativas, ¿vale? No, inclusive en alguno de los videos anteriores creo que les había mostrado algunas imágenes de este tipo de organización, ¿sale? Y se encuentran aquí en nuestro continente, sin ir tan lejos al otro lado del mundo. Y por último tenemos lo que son las ciudades-estado como siguiente forma de organización. Y pues nada, es la forma de organización que tenemos actualmente. ¿Sale? Un conjunto de personas viviendo en un lugar territorial específico, comandados por un gobernador o una serie de organizaciones gubernamentales, y ellos son los que establecen el orden, supuestamente, y los elementos necesarios para que la ciudad-estado funcione de manera correcta. ¿Vale? Pues nada, hasta acá son este tema de los agrupamientos. El siguiente tema que veremos el día de hoy se llama diversidad cultural. En este tema estaremos viendo las diferentes formas en las que cuando las personas se agrupan en diferentes tipos de organización, llega un momento en el que un grupo y el otro tienden a relacionarse entre sí, entonces sus costumbres y todo eso, de una u otra forma se va mezclando hasta formar un nuevo grupo, ¿sale? Entonces lo que veremos es qué pasa cuando diversos grupos, o cómo se llama cuando diversos grupos se unen para formar nuevas organizaciones. Bajo este precepto estaremos hablando, en primer lugar, de la multiculturalidad. La multiculturalidad
multiculturalidad es la existencia de diferentes culturas en un mismo espacio geográfico social. Esa es la definición que estaremos abordando acerca de la multiculturalidad, ¿vale? Existencia de diferentes culturas en un mismo espacio geográfico social. Las culturas que cohabitan en un mismo espacio influyen poco una de otra. Por ejemplo, imagina que el amarillo, que casi no se ve, aquí está, el círculo amarillo es una cultura y el círculo morado es otro. La multiculturalidad se da entonces cuando existen dos o más culturas en un mismo espacio. Imagina que este es el territorio que está de color rojo. ¿Sale? Entonces, este es el espacio geográfico y aquí es donde cohabita la cultura 1 y la cultura 2. A pesar de la cercanía que tienen unas con otras, no se mezclan o se mezclan muy poco las costumbres y tradiciones de una cultura y otra, ¿sale? A eso le vamos a denominar multiculturalidad. Tenemos también lo que es transculturalidad. Y la transculturalidad es aquella que comprende diversos fenómenos que son el resultado del contacto de varias culturas diferentes. Es decir, una cultura está tan en constante movimiento, está tan en constante contacto una con otra, que se pierde dónde inicia una y dónde termina la otra. ¿Sale? Es difícil distinguir cuál es una y cuál es otra. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, México y Estados Unidos. Hay muchas cosas que nosotros aquí en México utilizamos. Un ejemplo es en Tijuana, en el cual hay lugares donde se utilizan dólares y no te reciben lo que es el peso mexicano. Entonces, a pesar de estar separados de manera geográfica, se puede llegar a confundir este elemento. O hay palabras que utilizan en Tijuana que son más estadounidenses que mexicanas. Nosotros aquí conocemos, por ejemplo, al refresco, así tal cual, refresco. En cambio allá, si les dices quiero un refresco, es muy probable que no te entiendan. Ellos lo conocen como soda y soda es en Estados Unidos, ¿vale? Entonces, USB, por ejemplo, es otra palabra. En lugar de decir USB, así tal cual como se pronunciaría aquí en México, ellos lo pronuncian allá, así como se pronuncia en Estados Unidos, ¿sale? Ahí en Tijuana, USB para un USB. Entonces, de tanta cercanía que hay entre un pueblo y el otro, de una u otra forma tienden a mezclarse tanto que inician o comienzan a adoptar formas, palabras, inclusive cierta cultura del otro lugar. Y por último tenemos lo que es el etnocentrismo. El etnocentrismo es una palabra introducida por el estudioso W. G. Sommer en el año de 1907. El etnocentrismo es la creencia de que una cultura o de que la cultura propia es superior a la de las demás. Un ejemplo fue lo que sucedió en la Alemania nazi por allá del año de 1938 a 1945 más o menos. En este periodo los alemanes, o quien estaba comandando a los alemanes, creía que eran la raza superior. Esto originó una serie de conflictos que terminaron en la Segunda Guerra Mundial, que dieron cauce a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eso es el etnocentrismo, cuando una cultura cree que su cultura propia es mejor o es superior a otra cultura. Igual sucedería de una u otra forma en Estados Unidos con lo que son las personas güeras, blancas, que de una u otra forma
desencadena lo que es el racismo, creyendo que ellos por ser blancos son superiores a las personas de color. ¿Sale? Entonces, eso sería el etnocentrismo. Como siguiente tema tenemos comunidades rurales y urbanas. Estas comunidades rurales y urbanas se distinguen muy claramente, pero antes de mencionar esa distinción necesitamos saber qué es una comunidad, ¿sale? Vamos a entender por comunidad a una agrupación o conjunto de personas que habitan en un espacio geográfico delimitado y delimitable. Agrupación o conjunto de personas que habitan en un espacio geográfico delimitado y delimitable, cuyos miembros tienen conciencia de pertenencia con el propósito de alcanzar diversos objetivos, satisfacer necesidades, resolver problemas, etc. Es la definición que estaremos abordando entonces para lo que es la comunidad. Si te das cuenta, todo lo que llevamos hasta ahora es cómo las personas se juntan entre sí para formar diversos tipos de grupos. ¿Por qué es más fácil o es tan común el que las personas estén juntas? Esto se da por la facilidad que es conseguir objetivos si se está en grupo con alguien más. ¿Sale? Es más fácil que le hagan caso a un grupo de personas a que le hagan caso solamente a una. Igual, si se necesita realizar o satisfacer alguna necesidad o resolver algún problema, es mucho más fácil hacerlo cuando se tiene la ayuda de otras personas. ¿Sale? Desde siempre las personas hemos sido partícipes de crear lo que son las sociedades o grupos de personas. La comunidad tiene dos diferencias o tiene dos clasificaciones principalmente. La primera son las comunidades rurales. Este tipo de comunidades son aquellas que se establecen en el campo y por lo general se dedican a actividades primarias. ¿Como qué actividades primarias? La ganadería, la agricultura, la pesca, silvicultura. La silvicultura, por ejemplo, es la explotación de los bosques, el obtener madera, etcétera. O sea, esa es la silvicultura. Principalmente en nuestro país se establece lo que es la agricultura. Existen todos los demás formas de obtención de recursos, pero la principal es la agricultura. La agricultura tiene una antigüedad más o menos de unos 7.000 años, es decir, se practicaba desde hace muchísimo tiempo. Fue de las primeras actividades que el ser humano empezó a realizar para poder asentarse en un lugar, el poder crear sus propios alimentos, el poder él decidir qué es lo que quería sembrar y qué no. Entonces era lo que le dio a la agricultura una importancia increíble en la antigüedad. Les menciono, tiene más o menos unos 7.000 años de antigüedad y era practicada incluso antes de la llegada de los colonizadores. Los cultivos principales que se tienen en nuestro país son frijol, calabaza, cacao, chile y aguacate. En tanto, con relación a la ganadería en nuestro país, tiene su importancia lo que es lo relacionado a los bovinos, que son las vacas. Así, bovinos. Ovinos, que es lo relacionado a las ovejas. Caprinos, en relación a las cabras. También se dan las cuestiones relacionadas a las aves y a los porcinos. Los porcinos son los cerdos, la crianza de los cerdos. ¿Vale? En relación a la silvicultura, que es otra de las actividades más importantes de las comunidades,
Se da para la obtención de maderas para la elaboración de muebles, la creación de papel, ya saben que viene de, este, de, este, de este material de los árboles, ¿vale? Las comunidades rurales usualmente tienen una forma de organización política y administrativa diferente de las organizaciones urbanas. La diferencia radica en que las tierras son de un tipo jurídico diferente. Ustedes habrán escuchado hablar de lo que son los ejidos, ¿cierto? Un ejido es un pedazo de tierra, una extensión enorme de tierra que le pertenece a todos, toda la comunidad, pero a su vez cada parcela tiene su propio dueño, es decir, le pertenece a todos y a la vez a nadie. Entonces, así es la forma en la que se organiza la tierra en las comunidades rurales. ¿Por qué se organiza de esta forma? Porque usualmente están enfocados a cualquier tipo de actividad primaria. No está enfocado a lo que es el comercio de la tierra, ni está enfocado eh, a hacer algo o a la propiedad privada de esa tierra. ¿Sale? Está más enfocado a las cuestiones relacionadas a obtener provecho de ella. Entonces, las comunidades rurales se dividen o sus tierras se dividen principalmente en ejidos y obviamente para poder administrar esa tierra se necesita que las personas se organicen de una manera específica y a esa forma de organización le vamos a llamar unión de ejidatarios. Esta unión de ejidatarios está integrado por un presidente, un secretario, un tesorero, un consejo de vigilancia y los respectivos suplentes. El comisariado ejidal tiene, que es prácticamente la unión de los ejidatarios, se encarga principalmente de representar a los ejidos, de defender los derechos agrarios y de velar por el uso y manejo racional de los recursos. Es decir, que si esa tierra fue establecida principalmente para la ganadería, que se utilice para la ganadería, ¿sale? Además, imagina que Juan tiene su parcela, pues nada, que Juan no va a poder vender a menos que tenga la autorización de los demás ejidatarios, de Pedro, de Luis, de Mónica, de María, etcétera, ¿sale? Entonces, así es como funciona lo que son las comunidades rurales. Es un poco más complejo que las comunidades urbanas. Nosotros tenemos, por ejemplo, un terreno, nuestra casa, y podemos hacer lo que se nos venga en gana con ese terreno y esa casa, ¿cierto? Pero eso no sucede de esa forma para las comunidades rurales, ¿sale? Ellos tienen una forma de organización un poquito más compleja. Pasando a lo que son las comunidades urbanas, ellas se basan en un sistema específico llamado propiedad privada. Es decir, si Juan tiene un terreno que pertenece a la comunidad urbana, nada le impide a Juan vender su terreno o hacer de su terreno lo que a él le venga en gana. ¿Sale? En eso funciona, entonces en eso se diferencia principalmente la comunidad urbana, en la forma en la que se maneja la tierra. La expresión urbanización fue utilizado por primera vez por el ingeniero Ildefonso Cerdá en su libro llamado Teoría General de la Urbanización y aplicación de sus principios y doctrinas a la reforma y anchura de Barcelona. Esta palabra, actualmente nosotros decimos, pues es que esa palabra, pues, no sé, alguien la debió haber inventado, pero hubo un tiempo o hubo una parte en la historia en el que esta palabra no existía y se inventó o fue creada para poder darle el sentido a una cosa en específico, lo cual sucedió con la palabra urbanización. Ahora no sé, es muy común, pero antes, cuando
el señor Ildefonso la crea o la utiliza, fue algo como muy revolucionario. El ponerle nombre a algo es algo como muy importante. Esto fue en el año de 1867 y fue el primer tratado de urbanismo de la Europa moderna. Es decir, anteriormente Europa estaba surgiendo o estaba empezando a crear lo que son las calles, los edificios, las casas. Entonces, para poder darle un nombre a ese fenómeno que estaba sucediendo, se le llamó entonces lo que es urbanismo, ¿vale? A ese fenómeno que estaban presentando. Las comunidades urbanas hacen referencia a un grupo de personas asentadas en lugares donde el avance tecnológico, industrial, social, económico, etcétera, se han transformado por completo. Para cuestiones de nuestro país se establece que para que una comunidad rural sea considerada como tal, se necesita un conjunto de personas o de habitantes de 2000, menos de 2.500, mientras que para que sea considerada una comunidad urbana se necesita más de 2.500 personas viviendo en un mismo espacio geográfico, ¿sale? Esto es según el INEGI. En esta imagen podemos observar lo que es una comunidad rural, que es del lado izquierdo, y una comunidad urbana que está establecida en el lado derecho. Aquí se puede ver claramente lo que se menciona en relación a las características de las comunidades urbanas. El desarrollo tecnológico, imagino que tener wifi y todo ese tipo de situaciones, industrial, social, económico, etcétera, ¿sale? Entonces, esa es prácticamente la diferencia entre una sociedad o una comunidad urbana y una comunidad rural. En relación a los tipos de comunidades, existe una palabra o un fenómeno que empieza a tomar relevancia cuando dos grupos empiezan a separarse en esto de rural y urbano, que es la marginación. La marginación es la dificultad para propagar el progreso en una estructura y en todas las regiones del país, y por esta misma situación se van excluyendo a las personas de ese mismo desarrollo. Para su reversión se requieren el trabajo del gobierno, de empresas privadas y de empresas sociales principalmente. La marginación es entonces cuando una de las sociedades empieza a desarrollarse más, que empieza a rezagar a la otra y no tiene la posibilidad de crear situaciones que beneficien también a la nueva sociedad o a la sociedad que está siendo excluida. ¿Vale? Como actividad, responderás este pequeño cuestionario solamente para quedar claros acerca de nuestro tema.
¿Sale? Son una, dos, cuatro preguntas muy sencillas, es en relación a el tema y enfocado principalmente a tu comunidad, ¿sale? Entonces, tomas tus apuntes correctamente, realizas tu actividad y con esto terminamos la clase de hoy, ¿sale? Nos estaremos leyendo por WhatsApp o la próxima semana, ¿vale?